son prácticamente la enfermedad causada por la ITS, por ciertas bacterias, virus u otros microorganismos que se transmiten de una persona a otra a través de la sangre, el semen, las secreciones vaginales u otro líquido corporal durante el sexo anal o genital con un compañero infectado. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro esas tres definiciones. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la microbiota vaginal, este tema de microbioma humano ya viene desde el año 2000, pero a partir del año 2007 entra en mayor auge. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el microbioma viene a ser la próxima frontera de la medicina. Y eso nos hace pensar que el ser humano, y por ende la mujer, en cualquier estado de su etapa de desarrollo, menciona que el total de bacterias que hay en el cuerpo es 10 veces mayor al número de células humanas. Es abrumador. ¿Ya? Y a raíz de esto viene justamente lo que es el microbioma vaginal. Entonces, hay que entender que el microbioma vaginal, lo que está dentro de la vagina o dentro del tracto genital inferior de la mujer, es una comunidad de microorganismos. Podemos encontrar bacterias, hongos, virus, arqueas, que residen en la vagina junto con su material genético y las condiciones ambientales que los rodean. ¿Okay? Por lo tanto, la microbioma vaginal viene a ser una comunidad equilibrada y beneficiosa para la mujer. Es muy importante. Entonces, ¿cómo surge la evolución del conocimiento de lo que nosotros pensábamos antes de 2007 y después de 2007? En el pasado se cree que solamente la concentración del lactobacillus era la única flora que debía permanecer en la mujer. Actualmente, en esta era genómica, ya no hablamos solamente de los lactobacilos o la flora de Dorsey, sino hablamos de un ecosistema, ¿ya?, donde vamos a encontrar todo tipo de microorganismos. ¿Ya? Eso se conoce como Community State Types o tipos de estado comunitario vaginal. ¿Okay? ¿Y esto por qué sucede? Porque mediante una secuenciación del gen 16S del RNA se comienza a conocer más profundamente este microbioma humano y más específicamente en la mujer. Entonces, la famosa Community State Type o sus iniciales CST, en la mujer tenemos varios tipos, específicamente 5 tipos. Y vamos a pasar a detallarlos. ¿Okay? Miren ustedes, doctores. Cuando nosotros hablamos de el microbioma humano y específicamente la clasificación genómica del microbioma vaginal, ¿ya?, microbioma vaginal, encontramos 5 estados principales. ¿Ya? Los que son dominados por lactobacilos y los que tienen una baja proporción de lactobacilos. ¿Y por qué es importante conocer esto? Sería la pregunta, ¿no? Porque de acuerdo al tipo comunitario que pueda tener una mujer, puede ser más susceptible de infección frente a otra mujer que tenga otro tipo comunitario. Entonces, surge la dominación de la concentración de lactobacilos en la mujer. Y eso va a depender de muchos factores. ¿Okay? Pero hay un tipo comunitario que va a ser perjudicial para la mujer, aquel que tenga baja proporción de lactobacilos. Miren, la Community State tipo 1 o CST1 es dominado principalmente por lactobacillus crispatus. ¿Okay? Y por lo tanto, es asociado con el estado de salud más robusto. Es decir, aquellas mujeres donde se les hace un estudio genético vaginal, donde encontramos que la concentración de lactobacillus crispatus es la más saludable y por ende
podemos determinar que el pH es más bajo, tiene menor riesgo para las ITS y tiene menor riesgo o mejores resultados adversos, menores resultados adversos. De lejos, aquella mujer que tenga una mayor concentración de Lactobacillus crispatus es la mejor community state o tipo de estado comunitario, concentración de Lactobacillus crispatus. Si le preguntan cuál es la característica inicial, que va a generar un pH más bajo, va a haber menor riesgo de ITS y va a tener menores resultados adversos. El que le sigue es el tipo 2, que está dominado por Lactobacillus gasseri. El tipo 3 está dominado por Lactobacillus iners, considerado un estado de transición, ¿okay? Transición, o menos protector, ya que estos lactobacilos carecen de la enzima para producir de ácido láctico. Ajá, entonces, los lactobacilos determinan ¿qué cosa? El pH vaginal. Nos preguntasen cuál es el lactobacillus que produce mayor concentración de ácido láctico, el tipo 1. ¿Cuál es el que produce menos, o nuevamente, el lactobacillus iners? ¿Okay? Entonces es importante, y por lo tanto este tipo 3 puede coexistir más fácilmente con patógenos. Entonces ya vamos viendo que ciertos tipos nos pueden producir o se pueden relacionar con algunas enfermedades. Y por último tenemos el tipo 5, que es dominado por Lactobacillus jensenii. Los conocidos 4 tipos que son los que son dominados por lactobacilos y de los cuales digamos que es menos beneficioso para la mujer es el tipo 3, dentro de aquellos que son dominados por lactobacilos. Ahora, el tipo 4 es un tipo muy especial. Hay lactobacilos, pero en baja concentración. Por lo tanto, se caracteriza por una alta diversidad de bacterias anaerobias facultativas y estrictas, como cuáles: Gardnerella, Prebotella, Megasfera, Senatia, etcétera, etcétera. Este estado, tipo 4, es considerado el verdadero disbiosis. ¿Ya? Disbiosis. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando se dice una disbiosis vaginal, se están refiriéndose prácticamente al tipo 4. Quiere decir que hay una baja concentración de lactobacilos y por lo tanto, esta mujer va a tener una alta diversidad de microorganismos. Y si hablamos de bacterias, anaerobias facultativas y estrictas. Y por lo tanto, se asocia más fuertemente ¿con qué? Con vaginosis bacteriana. Conclusión: si una mujer es diagnosticada de vaginosis bacteriana, pregunta: ¿qué tipo de community state tips tiene? Respuesta: tipo 4. ¿Ok? O este tipo va a tener mayor riesgo de adquisición para ITS, ya sea VIH, papillomavirus humano, Clamidia trachomatis, herpes tipo 2. Es decir, si una mujer tiene una vaginosis bacteriana, o por ejemplo, o se le han diagnosticado clamidia, ¿no? Le han diagnosticado persistencia de PBH. Respuesta: esta mujer probablemente tenga un tipo comunitario tipo 4. Esa es la conclusión que se saca del estudio del microbioma vaginal. Y por lo tanto, este tipo 4 va a tener resultados adversos mayores frente a otros. ¿Qué tipo de resultados? Obstétricos, principalmente. ¿Ya? Entonces, hay que entender que la disbiosis, en conclusión, se relaciona con el tipo comunitario 4. Muy bien. Dicho esto, pasamos a ver cómo empieza este proyecto del microbioma humano.
Ya por los años 2007 hasta la actualidad, este proyecto tenía tres objetivos generales. Uno, comprender las semejanzas y diferencias de los microbios, los microorganismos, ¿no? Dos, la asociación con enfermedades. Tres, conocer los roles funcionales que juega la microbiota en la salud de la persona y en las enfermedades. Y acá surge una pregunta, doctor, entonces, ¿cómo es el microbioma? ¿Lo tenemos o lo adquirimos? Y la respuesta es que el microbioma humano es adquirido. Por lo tanto, tiene dos características. Una de ellas es que tiene propiedades mutantes y cambiantes. Y la segunda, la comprensión de su dinámica nos va a brindar ¿qué cosa? Mejores estrategias para la restauración y mantenimiento de la microbioma normal. ¿Ya? Eso es muy importante conocerlo. Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo se adquiere y forma el microbiota vaginal o el microbiota humano? Mediante cuatro procesos o estados o características. Uno, al momento del nacimiento, es decir, al pasar por el canal del parto. Entre las 12 a 15 horas, luego de que un niño nace de parto vaginal, ya va a tener un microbioma humano. Se va a adquirir. Doctor, el niño nació por cesárea, no te preocupes. Al iniciar la lactancia materna o artificial, va a adquirir su microbioma humano. Doctor, el nacido fue madre PIH, por lo tanto no está condenada la lactancia, cesárea, cuando tenga contacto con el ambiente. Su tercera forma de adquirir microbiota. Pero el más importante para el caso ginecológico es el desarrollo ecológico. ¿Qué quiere decir eso? La interacción genética del huésped y de los microorganismos residentes a su alrededor. Por lo tanto, ese es el factor más importante que posee el tracto genital inferior. Interacción genética, es decir, un desarrollo ecológico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar a ver qué es lo que sucede durante la mujer. Y hay un artículo que salió en el año 2021, post pandemia, que hablaba de la microbioma vaginal. Es decir, las características del microbioma vaginal a lo largo de la vida de la mujer respecto a la colonización urogenital. Esta parte es del año 2021 y esto es lo que se hablaba antiguamente. Y en sí sigue siendo lo mismo, solamente que la parte actual es un poco más concentrada a qué tipo de población, a qué tipo de community state se encuentra cada mujer. ¿Ya? En el pasado se decía que lo más importante era la concentración de lactobacillus. Podía haber estreptococos, era patológico, corinobacterium, gardnerella, estafilococcus epidermidis. Se llaman bacilos gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Mycoplasma, Hominis, por ejemplo. Bacilos o cocos gram positivos anaerobios estrictos, lo que se hablaba anteriormente. Atopium, Peptococcus, Peptoxetococcus, Clostridium, etc., ¿no? Y los bacilos gram negativos anaerobios estrictos, bacteroides y Prebotella. Eso en el año 2008. Justo sale el proyecto y comenzaron a publicar las cosas. Pero, ¿qué quiere decir esto de la colonización? Quiere decir que la mujer, desde el momento que nace hasta la vejez, posmenopausia, va a tener un tipo de concentración diferente de lactobacillus. Acá no vamos a hablar de comunidades, acá vamos a ver cuál es la concentración aproximada de lactobacillus. ¿Ok? Mira, cuando uno es un recién nacido, prácticamente la concentración de lactobacillus es mínima o inexistente. ¿Ya? Para que lo entendamos un poquito mejor. Acá nos vamos a evocar solamente la concentración de lactobacillus. ¿Ok? Cuando uno recién nacido, la concentración es prácticamente nula de lactobacillus. Pero a manera que se va desarrollando, va a encontrar ¿qué cosa? Presencia de lactobacillus. ¿Ok? Desarrolla la pubertad
y va a encontrar mayor concentración de lactobacilos. Con el inicio de la menstruación, ¿ya? Y en la edad reproductiva, la mujer va a tener la mayor concentración de lactobacilos. Y cuando la mujer llega a la menopausia, la posmenopausia va a haber una caída. Por lo tanto, la concentración de lactobacilos va a caer. Es en la edad reproductiva donde se va a hacer más clara la diferencia de las community state type, es decir, las comunidades, el estado o el tipo de estado de la comunidad bacteriana vaginal. Entonces, acá es importante. Entonces, con esta imagen podemos deducir que el tipo de concentración de lactobacilos va a depender mucho del ciclo menstrual. Siempre decimos ustedes en las prácticas, la mujer es hormonodependiente, la concentración de lactobacilos, etc., va a depender estrictamente de su ciclo menstrual. Una mujer que tiene un ciclo menstrual regular, obviamente no va a tener infección, pero una mujer que tiene un ciclo menstrual irregular por X condiciones es más susceptible a que a infecciones del tracto genital inferior. ¿Ok? Esa es la conclusión que se saca. Muy bien. Entonces acá surge la pregunta, ¿cuáles son los factores que moldean este ecosistema vaginal? ¿Ya? Y esta es la parte que es más importante que podamos conocer. Mira, tenemos factores del huésped y tenemos factores externos. ¿Cuáles puedo modificar? Los factores externos. ¿Qué puedo modificar los factores externos? Comportamiento sexual, es decir, ya no es una persona promiscua, si va a tener relaciones sexuales, tengo que usar qué cosa, protección. Entonces, el comportamiento sexual es muy importante. 2, hábitos de higiene. Se ha dicho N veces que las duchas vaginales son perjudiciales para la salud de la mujer. Eso ya tiene evidencia concreta, sólida, no pueden ponerlo. Pero actualmente sigue habiendo mujeres que hacen el famoso solución casera, así, vinagre, le echan un poco de agua, no sé. A mí me sorprende, se les explica, pero es una creencia. Pues esa creencia no la vamos a poder derribar fácilmente. ¿Ya? Pero de cierta forma tiene un poquito de razón, no crean que no. ¿Ya? Porque el vinagre sigue siendo ácido. Otro, el uso de antibióticos de forma irracional. Por eso hay una estrategia mundial del uso racional de antibióticos, principalmente los de amplio espectro. ¿Por qué? Estos pueden erradicar los lactobacilos y por lo tanto la mujer la vuelve más susceptible de infección. Si ustedes alguna vez van a ser, bueno, van a ser médicos en el futuro, si ustedes dan un antibiótico muy fuerte y la paciente viene con molestias, lo primero que es derivarlo al ginecólogo, porque obviamente hay una infección secundaria al tratamiento por antibióticos. Y esto es muy frecuente en el hospital, ¿no? En pabellones como infectología, medicina interna, que lo mete un montón de antibióticos, incluso en la UCI, te llaman a las 5, 7 o 10 días, interconsulta gineco, paciente con flujo vaginal. Obviamente hay un barrido de lactobacilos y hay que hacer una cobertura antibiótica por exceso de cobertura antibiótica en algunos casos, ¿no? El otro es el uso de anticonceptivos. Los anticonceptivos hormonales combinados pueden promover un tipo de SST más estable y dominado por lactobacilos. Doctor, yo tengo alteraciones menstruales y mi regla es irregular. Toma anticonceptivos por 3 meses. No solo va a mejorar tu ciclo menstrual, sino también va a mejorar, ¿qué cosa? El community state vaginal, que va a ser más estable y dominado por lactobacilos. ¿En qué tipo de pacientes vamos a encontrar esa diferencia? En pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Me corrijo. Síndrome ovario, ¿qué salió? Bueno, de poliendocrino, la nueva definición, ¿no? Está en boga. Hace poco lo publicó. Entonces, eso también se va a ver modificado por el uso de anticonceptivos. Y un paradigma, a veces unas pacientes cuando no podemos explicar algo, decimos que es algo iatrogénico, ¿no? La dieta del estrés influye en la moldeación o en la modificación del contenido vaginal. Hasta el momento sigue investigación,
no hay una teoría, digamos, que sea correcta, pero sí tiene cierta relación, ¿no? Y principalmente el estrés. Ahora sí, la dieta puede mejorar las condiciones de otros problemas médicos que alteran el ecosistema vaginal. Sí, eso sí, definitivo. Pero como si doctor, yo como todos los días tal cosa me va a dar... No, eso no funciona así. Pero el estrés hay un poquito de evidencia mayor que la dieta. Muy bien. Y los otros ecosistemas, los otros factores que modifican este microbioma vaginal son los factores del huésped. Y acá tenemos tres: la etnia, el ciclo menstrual y la genética. Las mujeres de origen asiático y caucásico tienen mayor prevalencia de community states dominados por lactobacillus. Es decir, tienen el 1, el 2, el 3 y el 5. Frente a las mujeres hispanas, es decir, nosotros. Somos hispanos y hay algunos afrodescendientes, muestran una mayor prevalencia por el tipo 4. Es decir, de cierta forma, la población femenina en el Perú ya está marcada por etnia de tener una mayor concentración de tipo 4. Y por lo tanto, esto incluso en el estado de salud, ¿no? Entonces, quiere decir que por simple hecho dice, si viene un médico europeo y dice, a ver, voy a Latinoamérica y tiene, ¿qué cosa? Una disbiosis vaginal. Por lo tanto, le hace susceptible a infecciones de VIH, papilomavirus humano, etc. Es una lógica de nosotros entender, ¿no? No quiere decir que todas las mujeres hispanas tienen, solo que hay una mayor concentración o mayor prevalencia en encuentran en pacientes hispanas. Otro, el ciclo menstrual. Los niveles de estrógeno promueven la proliferación de lactobacilos, doctores. Por eso, si una mujer tiene una alteración menstrual o se coloca una ampolla de 3 meses o un dispositivo, digamos, implante, la producción estrogénica va a ser menos. Por lo tanto, hay menor producción de lactobacilos, proliferación, y por lo tanto le va a generar un aumento de infección. Por eso, con un anticonceptivo hay que determinar siempre la edad de la paciente. Es muy importante, ¿ya? ¿Y por qué sucede este aumento de proliferación? Porque aumenta el glucógeno epitelial. Ahorita vamos a tocar esos temas. Y la parte genética tiene que ver con los receptores de reconocimiento de patrones, específicamente los tipo TOL, que influye en la respuesta inmune de la microbiota. En conclusión, la microbiota vaginal no es estático, es dinámico y está influenciado por factores tanto del huésped como factores externos modificables. ¿Todo claro hasta ahí, doctores? Sí, doctor. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito más profundo del tema, lo que son los lactobacilos vaginales. Pues el lactobacilo vaginal, como lo ven en la pantalla, son lactobacilos, los están en fondo azulitos, ¿ya? Es la forma de la microbiota autóctona. Todas las mujeres lo van a tener, ¿ya? ¿Qué tipo? Eso desconozco, pero el que lo tiene, es propio la mujer. En casos muy excepcionales generan procesos patológicos, pero normalmente se relacionan en personas con enfermedades preexistentes. Por ejemplo, un VIH con SIDA, obviamente. Algunas enfermedades autoinmunes muy graves. Pacientes que han tenido cáncer y han recibido, digamos, quimioterapia. En esos casos se podría ver un tipo de... Pero son casos muy excepcionales. Pero el que puede generar enfermedad, puede generar. Y por lo tanto son considerados bacterias grasas, es decir, bacterias inocuas, ¿no? O prácticamente que no generan enfermedad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la microbiota vaginal en la mujer va a ser dinámico, dijimos, no es estático, es dinámico. ¿De qué va a depender? Del ciclo menstrual. Por eso siempre, actualmente, el ciclo menstrual en ginecología es un signo clínico. Porque si yo le pregunto, señora, su ciclo menstrual es regular o irregular. No, no es irregular. Ya sé qué problema tiene.
Y si es regular, perfecto, tiene una buena calidad ginecológica. ¿Ya? Entonces, el ciclo menstrual, como tal, va a hacer que el microbiota vaginal sea cambiante. Va a haber gérmenes que son permanentes, va a haber microorganismos que van a ser transitorios, otros que van a ser intermitentes, y obviamente los patógenos, que pueden ser tanto endógenos propios de la flora vaginal o exógenos a través del contacto sexual. ¿Ya? Entonces, la microbiota vaginal va a estar influenciada por el ciclo menstrual. ¿Y cómo es esto? Mire, cuando la mujer está en sus días de menstruación, que puede durar 4 o 5 días, hay dos características muy importantes. Uno, que va a estar disminuido, ¿qué cosa? La concentración de inmunoglobulinas y glucógeno, ¿ok? En la fase menstrual. A medida que la concentración de estrógenos va aumentando, también va a aumentar, ¿qué cosa? La producción de glucógeno. Es decir, en la fase proliferativa inicial, la concentración de glucógeno va a estar inversamente relacionado o directamente relacionado a la concentración de estradiol. ¿Okay? Ya finalizando la fase proliferativa, la mayor concentración de glucógeno va a aumentar. Y en la ovulación, es decir, después del pico estrogénico que va a producir el pico de LH, el pico de LH va a aumentar ¿qué cosa? Para que se produzca la ovulación. Es en ese momento que va a aumentar ¿qué cosa? La concentración de inmunoglobulina A y inmunoglobulina G. Es decir, yo te pregunto, ¿en qué momento aumenta la concentración de inmunoglobulina A? Durante la ovulación. En otras palabras, la fase proliferativa va a dominar ¿qué cosa? Los estrógenos y por ende va a aumentar la concentración de glucógeno y paulatinamente la concentración de inmunoglobulina A y G. En cambio, la progesterona luego de la ovulación va a aumentar. ¿Qué va a suceder? Lo contrario del estrógeno. Va a disminuir la concentración de glucógeno, va a disminuir la concentración de glucógeno, ya, en toda la segunda mitad de la fase del ciclo menstrual. Y esto se repite una y otra vez. Por lo tanto, sucede que la microbiota va a ser permanente, transitoria, intermitente o patógena. Si hablamos de la microbiota permanente, tenemos 3 microorganismos que siempre van a estar durante el ciclo menstrual. No importa en qué fase se encuentre, proliferativa, ovulatoria, secretora o menstruación, siempre van a estar presentes. ¿Cuáles son estos? Lactobacillus, Corynebacterium y la Cándida spp. ¿No? 3 gérmenes. Son endógenos, se recuperan durante todo el ciclo menstrual. Obviamente la concentración va a ser dependiente, especialmente de los lactobacilos, por la concentración de estrógenos. ¿Ya? El otro tipo, que vamos más adelante, acá les traje un artículo del año 2020. Y todavía, aparte de este artículo, se dieron muchos otros artículos. Pero ¿qué es la finalidad de esta revisión? ¿Ya? De lactobacilos, ¿ya? En la salud femenina. Es decir, decía, ¿no? El microbiota vaginal y su potencial beneficio de lactobacilos en la salud femenina. En este estudio, en esta revisión, tuvo como objetivo ¿qué cosa? A resaltar los efectos beneficiosos de los derivados de los lactobacilos. Es decir, moléculas con actividad superficial. ¿Ya? Superficial. Actividad superficial. ¿Cuáles serían las actividades superficiales? Primero, que los lactobacilos formaban un antifiofil, es decir, una capa bioquímica. 2. Actuaban como antioxidantes. 3. Actúan como inhibidoras de patógenos. ¿Ya? Y 4. Actúan como inmunomoduladores.
reguladoras en el desarrollo de medicinas para las infecciones vaginales. Entonces, si nosotros nos preguntamos, doctor, ¿cuál es la parte más importante para la salud familiar? Su actividad antibiofil y su actividad inhibidora frente a patógenos. Conclusión, lo que hablamos toda la clase hasta ahorita. Si la mujer tiene poca concentración de lactobacilos, es más susceptible a infección. Por lo tanto, el estudio lo demuestra. Lo que tiene que buscar la mujer es que tenga un ciclo regular para tener una adecuada concentración de lactobacilos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 5. Lo que no debe prevalecer es el tipo 4. Entonces, eso hay que buscar. ¿Ok? Muy bien. El otro es la microbiota transitoria, que también son gérmenes endógenos. ¿Ya? Endógenos solo aparecen en un momento del ciclo menstrual y pueden ser ureoplasma ureolítico. ¿Ok? Con la pantalla. Puede ser permanente hasta un 17%, pero es más esporádica, es decir, transitoria en el 48%. Y eso también puede generar, ¿qué cosa? Infecciones. ¿Sí? Una infección, una enfermedad. El otro es la microbiota intermitente. También son gérmenes endógenos. Acá tenemos a la cabeza, la Gardnerella vaginalis y el estreptococo del grupo B o Agalactiae. Estos se recuperan cíclicamente, pero son intermitentes. ¿Ok? Y tenemos la microbiota patógena, lo que les decía inicialmente. Pueden ser exógenos o pueden ser endógenos. Exógenos es ITS, Neisseria, Clamidia, Treponema empedocles, sífilis. Endógenos, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, anaerobios y micoplasma. ¿Okay? Muy bien. Otra de las preguntas que debemos respondernos es, ¿qué mecanismos son los que regulan y alteran la microbiota vaginal? Los que regulan, para el examen, 2. La acidogénesis y la producción de peróxido de hidrógeno. Son los que se regulan en esa parte. La acidogénesis es el ácido, que se produce obviamente por la concentración de lactobacilos, porque tiene un efecto lactífero en la producción de ácido láctico, ácido butírico, succínico y ácido acético. ¿Ok? Y el otro es la producción de peróxido de hidrógeno. Esta va a tener una interferencia bacteriana. ¿Cuál es la característica de esta producción de peróxido de hidrógeno? Con 3. Inhibición de la reproducción bacteriana, la más importante, por su interferencia bacteriana. Producción de bacteriocinas y depresión de nutrientes esenciales para los microorganismos patógenos. 3 cosas. ¿Qué es lo que altera la microbiota vaginal? 3 cosas también. Alteraciones del sistema inmunológico, cualquier enfermedad inmunológica o cualquier fármaco que pueda alterar la inmunología. Por ejemplo, quimioterapia. Interrupción de las interacciones ecológicas. Llegada de microorganismos que colonizan, es decir, las famosas infecciones de transmisión sexual. Eso altera la microbiota vaginal. ¿Ok? Muy bien. Ya para terminar esta parte, vamos a hablar la disbiosis y la enfermedad. Ya mencionamos que la disbiosis está relacionada al estado 4. Estado con el 4. No es solo un solo hallazgo, no es un factor de riesgo causal para múltiples patologías. Entonces, siempre el estado 4, se hace un estudio genético de cultivo de la microbiota vaginal, sale tipo 4, debemos decir, es un factor de riesgo causal. Por lo tanto, ¿qué tipo? Principalmente 2, ¿ok? Vaginosis bacteriana. Es la manifestación clínica por excelencia de la disbiosis. No es una infección por un solo patógeno, sino es un estado ecológico alterado. ¿Ok? Más centrados en qué es la vaginosis bacteriana. Está relacionado con el complejo gamma. Y 2 es la adquisición de una ITS, un microbioma sano, rico en Lactobacillus crispatus,
actúa como una barrera biológica. En cambio, la disbiosis, lo que decía anteriormente, disminuye la producción de ácido láctico y peróxido de hidrógeno. Son nuestros factores más importantes para la microbiota vaginal. Por otro lado, aumentan las enzimas proteolíticas que degradan la mucosidad cervical. Llamamos dos cosas que van a alterar qué cosa, de microbiota vaginal. Y crea un ambiente proinflamatorio que atrae células dianas para el VIH. ¿Ok? Mira, solo tener este tipo comunitario 4 y nos altera todo en la mujer. En conclusión, la disbiosis aumenta el riesgo de VIH en hasta un 80%. Es alto. Y por otro, la persistencia del papilomavirus humano de alto grado, es decir, 16 y 18, que los dos confrontan más o menos el 70-75 de cáncer de cuello uterino. Por eso que en Latinoamérica y en Perú el cáncer de cuello uterino es muy alto. Y porque es probablemente que las mujeres, como somos hispanos, tenemos el tipo 4. Muy bien. ¿Y cuáles son los resultados obstétricos adversos frente a una disbiosis? A nivel obstétrico tenemos 3. Parto prematuro, aborto espontáneo y rotura prematura de membranas. ¿Ya? Y si hablamos de temas de fertilidad y fertilización in vitro, la microbiota endometrial dominada por lactobacilos se asocia con mayores tasas de implantación y embarazo clínico en tratamientos de FIP. Si ustedes tienen un conocido donde, por ejemplo, es abortadora recurrente, se le hace una biosapohisteroscopía y encuentran una endometritis crónica, probablemente no hay concentración de lactobacilos. Se le da un tratamiento médico porque es una infección del tracto genital inferior y se le da prebióticos que tengan concentración de lactobacilos. ¿Para qué? Para tener mejores resultados durante la fertilización in vitro o asistida. ¿Ok? Muy bien. Ya. ¿Hay un patrón de estado de salud vaginal de acuerdo con la edad de la mujer? Y la respuesta es sí. Ya. El bajo nivel de estrógenos y el alto nivel de estrogénico va a alterar ¿qué cosa? La concentración del pH vaginal. El bajo nivel de estrógenos aumenta el pH vaginal, se vuelve alcalino. En cambio, el alto nivel de estrógenos baja el pH vaginal, se vuelve ácido. Y esto sucede a lo largo de la vida de la mujer. Miren, en niñas prepúberes la concentración de hormonales baja, por lo tanto el tipo comunitario va a ser polimicrobiano, si no hay uno que prevalece. En la edad adulta, la mujer, va a haber una clara diferencia de dominancia de lactobacilos. ¿Por qué? Porque tiene la más alta concentración de estrógenos. Pero en la vida adulta de la mujer puede haber dos escenarios: que la mujer mantenga sus reglas de forma adecuada y por lo tanto se va a repetir el ciclo de la concentración de lactobacilos y otros gérmenes de la flora, o que la mujer salga embarazada. Entonces, obviamente mayor concentración de hormona y mayor concentración de lactobacilos. Y el otro en la senectud, en la vejez. Igual que en los extremos de la vida, la mujer va a tener una flora polimicrobiana, pero diferente que en la pubertad. Muy bien. ¿Qué factores endógenos alteran el pH vaginal? Alteraciones endocrinas, hipotiroidismo, la menstruación, la menopausia, la diabetes, el embarazo, las enfermedades degenerativas y la inmunodeficiencia. ¿Qué factores exógenos alteran el pH vaginal? Uso de antibióticos antirretrovirales, antiinflamatorios, corticoides, técnicas de higiene vaginal o higiene genital, cuerpos extraños en púberes en niños, relaciones sexuales frecuentes, espermicidas, diafragmas, DIU, tampones y óvulos. Cuando ustedes van a colocarse un DIU o van a recomendar que se coloque un DIU, siempre los primeros 3 a 6 meses es importante. ¿Por qué? Porque altera el DIU. Y acá está siempre preguntando a la paciente que no tenga signos de infección vaginal o signos de EPI. ¿Ya? Esa es la recomendación. Dicho eso, doctores, ahora sí vamos a pasar a detallar.
Ya conocemos cómo funciona el microbioma vaginal, cuáles son los beneficios y los riesgos de tener ciertos tipos de community states, cómo funciona esto en relación al ciclo menstrual. Ahora vamos a pasar a detallar lo que es la infección del tracto genital propiamente dicho, ¿ya? De las famosas infecciones endógenas y exógenas. Endógenas tenemos tres enfermedades muy importantes: la candidiasis vulvovaginal, la vaginosis bacteriana. Como les dije, está por el complejo GAM, que es Gardnerella vaginales, anaerobios, mobilincos y micoplasma, ¿ya? Y tenemos la vaginitis por estreptococo del grupo O, Agalactiae. Por otro lado, tenemos las infecciones exógenas, las clásicas ITS, infecciones de transmisión sexual. Si una mujer tiene uno de estos, hay un factor de riesgo. Ella o la pareja se ha contaminado, la contagió. Tenemos la tricomoniasis, la clamidiasis, el granuloma venéreo, el gonococo, el granuloma inguinal, causado por la Klebsiella granulomatis, o antiguamente también denominaba Carinobacterium, el sífilis, el chancro blando, o las infecciones virales. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos el manejo del flujo vaginal? El manejo del flujo vaginal va a depender mucho de la historia clínica y la evaluación y de algunos exámenes que nosotros podemos ayudar para determinar. El manejo puede entonces ser una historia clínica detallada, podemos hacer una evaluación colpocitológica del tracto genital inferior y hacer evaluaciones de las características del flujo vaginal, si es grumoso, amarillento, verdoso, el aspecto espumoso, etc. ¿Ya? Y el otro más importante es la medición del pH vaginal, si está ácido o está alcalino. Hacer siempre un test de aminas, de KOH, al 10%. Y hay un examen microscópico con suero fisiológico. Vamos a determinar si está normal o anormal. Es decir, normal, que hay una baja concentración de lactobacilos con pH ácido. Anormal, baja concentración de lactobacilos y por lo tanto tiene un pH alcalino. Entonces, acá surge una definición que algunas pacientes o algunas mujeres lo confunden con algo malo o una enfermedad potencial. Es la leucorrea fisiológica. Todas las mujeres que tengan un ciclo menstrual regular van a presentar una leucorrea fisiológica. ¿Y qué es esta? Es un flujo amarillo blanquecino, cremoso, sino leche Nestlé, de aspecto mucoso, pero no tiene signos, o sea, no hay prurito, no hay ardor, no hay dolor, no hay dispareunia, no hay irritación o no hay eritema, si no tiene ningún signo de enfermedad. Y esto está inducido por los niveles estrogénicos del ciclo menstrual. Conclusión: la mujer que tiene leucorrea fisiológica nos damos su estado de salud a través del ciclo menstrual. Por lo tanto, es no patológico. ¿Ya? No patológico. Y eso lo encontramos en algunas mujeres. Yo me alegro cuando igual dice, qué alegría, esta paciente, muy sana. Y lo otro son las enfermedades, y acá vamos a hablar. Una de ellas es la vaginitis inflamatoria descamativa. Para que yo pueda pensar en una vaginitis inflamatoria descamativa, lo primero que tengo que ver es que es una mujer posmenopáusica. Si de 50 años, para adelante. Así que tengan menopausia y ya pongo. ¿Por qué es más frecuente en este grupo de pacientes? Parece una especie de escaldadura. ¿Por qué? Porque la paciente va a tener un flujo abundante, tipo purulento, puede ser de color amarillo, verdoso. Va a tener, ¿qué cosa? Ardor o irritación vulvo-vaginal. Y va a haber dispareunia. Si la mujer posmenopáusica tiene relaciones, va a tener dispareunia. Entonces, esa es la clínica clásica. Por ejemplo, esta etiología, la afección no es clara, pero es compatible con pérdida de la flora vaginal normal. Caen los estrógenos, caen los lactobacilos. Por lo tanto, hay un aumento de la inflamación. Va a haber aumento de leucocitos y va a haber aumento de células inmaduras. Cuando yo encuentro una vaginitis inflamatoria descamativa en una mujer que tiene un flujo así tipo purulento, medio verdoso y de repente no es sexualmente activa, ¿qué es lo que va a pensar? ¿Es normal? No. Ahí tiene una enfermedad. Y hay que dar, ¿qué cosa? Tratamiento. Podemos dar un antibiótico en crema por unos 2 a 4 semanas intravaginal o crema de
hidrocortisona al 1% intravaginal por 3 semanas. Y la paciente mejor. ¿No? Luego tenemos la famosa vaginosis bacteriana. ¿Ya? Es aquel flujo, como vemos, blanco grisáceo, homogéneo, con olor fétido a pescado, que cuando hacemos la prueba de KOH, olvídate, vas a quedar marcado para toda la vida. ¿Ya? Aquí existe los criterios del famoso doctor Amsen, o criterios de Amsen, que dicen lo mismo, ¿no? Leucorrea homogénea, con color y cantidad que pueden variar, un hedor a aminas, característico de pescado, al añadir gotas de solución de hidróxido de potasio, en un portaobjetos con secreción vaginal, también denominado el Whiff test. Va de la concentración de células clave al microscopio más o menos de un 20%. Por eso les digo que KOH no es exclusivo de vaginosis bacteriana, porque es parte del estudio del flujo vaginal. ¿Ok? Que no sea, cuidado con el examen, pero doctor, dice que es verdadero KOH. No. El test de KOH al 10% puede salir positivo en el 20% de las pacientes que tienen ¿qué cosa? Vaginosis bacteriana. No en todas. Entonces, no es una prueba exclusiva para vaginosis bacteriana. Cuidado. Doctor, encontramos células de KOH positivo, 10% de células clave. ¿Verdadero o falso? Falso. Sí, es simple. Tiene que ser más del 20%. ¿Ok? Eso es claro. Si yo tengo células clave más del 20%, pero el pH digamos, es ácido. No voy a sospechar de una vaginosis bacteriana, porque no se da el criterio. Para que una vaginosis bacteriana tiene que tener un pH alcalino, doctores, alcalino. ¿Okay? Eso tiene que ser claro. Al momento de interpretar una pregunta, tiene que ver todo. ¿Ya? Todo de acuerdo a lo que describe. Les digo esto porque yo hago preguntas no rebuscadas, pero sí para que analicen. ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Okay? Entonces hay que entender que la vaginosis bacteriana es un incremento en el metabolismo anaeróbico. Produce aminas. ¿Ya? Produce aminas. Por lo tanto, el pH va a ser alcalino. Porque hay una volatización de aminas. Puede haber presencia de células clave o células guía, club cell, ¿no? Pero, como digo, más del 20%. Si es 10%, olvídate, no es eso. No se observa reacción inflamatoria. ¿Sí? Esta vaginosis bacteriana es la más frecuente en la mujer, porque es asintomática. Y como es asintomática, te predispone, como mencionamos, a otro tipo de infección. Esta es la famosa disbiosis. Como es asintomática, no da síntomas, no se relaciona con VIH, persistencia de papillomavirus humano. Cuando un ginecólogo médico ve ese tipo de flujo, diagnostica que es una vaginosis bacteriana, estás obligado a decir, señora, luego del tratamiento, hágase Papá Nicolau, su test de Covas o colposcopía, para poder ver que no tenga una lesión pre-cáncer. Así de simple. ¿Ya? Entonces, cuando nos vamos del tratamiento de la vaginosis bacteriana, podemos hacer dos tipos, sistémico o local. Sistémico, metronidazol, 500 cada 12 horas por 7 días, o clindamicina, 300 cada 12 horas por 7 días. Es importante, en el examen se les pregunta, tratamiento de vaginosis bacteriana, solo hay dos alternativas. Puede haber más, ¿no? Según los estudios, pero dos son los más utilizados, sistémica o local. Sistémica, metroclinda, no hay más, 7 días. Y si es local, metroclinda, solo acá cambian los días, 500 vaginal cada noche por 7 días, o 100 vaginal cada noche por 3 días, nada más. Muy bien. ¿Todo claro hasta ahí, doctores? Sí, doctor. Perfecto. Por lo menos hay un alumno que está atento. Bueno, continuamos con la candidiasis bulovaginal. En la candidiasis bulovaginal, digamos, es la infección del tracto genital más frecuente, ¿ya? Si la sintomática es la vaginosis, esta es la patología o infección del tracto genital inferior más frecuente. Más frecuente, o más sintomática, por decirlo así. ¿Ya? Es la más sintomática, Pablo. La vaginosis es la más asintomática, la más frecuente asintomática, y la candidiasis es la más sintomática.
Que quede claro eso. Candidiasis sintomática. La paciente lo tiene y al toque viene al ginecólogo. O va a la farmacia, lo primero que hace. Entonces, la candidiasis vulvovaginal se va a caracterizar, como ven en la imagen, un flujo blanco grumoso, adherido a la pared vaginal, como leche cortada, como yogur, más o menos. Yogur griego, de repente. Intenso, va a tener un intenso prurito vulvovaginal, va a haber un eritema y edema vulvar, y en algunos casos, por el rascado que se puso en la paciente, se va a presentar, ¿qué cosa? Ulceraciones. Ulceraciones. ¿Ya? ¿Qué favorecen la proliferación de la candidiasis? Aumento de estrógenos. Tiene que ser así. Disminución de la inmunidad, la disbiosis vaginal y la disminución del pH vaginal. Mientras más ácido sea, mayor concentración de cándida. Doctor, ¿y cómo diagnostico la candidiasis? No por clínica, lo hacemos habitual, aunque no es lo correcto, pero se hace porque somos un país en vías de desarrollo. Lo ideal sería tener un microscopio al costado, tu KOH y una tira reactiva para medir pH. Así podemos confirmar el diagnóstico, más o menos, clínico. ¿Ah? Hay que hacer un frotis en fresco, así con suero fisiológico y mirar al microscopio. Esta prueba tiene un 50% de sensibilidad. ¿Qué voy a visualizar? Esporas o hifas. Si hago la prueba del KOH con algunas gotitas, ¿qué es lo que voy a encontrar? Se va a visualizar levaduras en fase de espora o hifas. ¿No? Sensibilidad del 70%. Ajá, miren, si solo uso suero, 50, y uso KOH, 70. Si la tinción de Gram, un 65%, ¿qué voy a visualizar? Esporas o hifas. El pH no suele variar con respecto al pH normal, está entre 4 y 4.5, pero es ácido. ¿Cómo yo confirmo esto? Cultivo de secreción vaginal, lo cual no es habitual, porque es caro, ¿no? Pero es una prueba confirmatoria. Si yo utilizo un cultivo de secreción vaginal, debería utilizarlo cuando hay resistencia o persistencia luego de un tratamiento adecuado. En ese caso, el cultivo me puede lanzar dos opciones. El 80% Candida albicans y el 20% Candida no albicans. Y cualquiera de los 4 subtipos, tropicalis, subtropicalis, clavata o crusei. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá tenemos bien una definición de qué es la candidiasis vulvovaginal no complicada y la complicada. Acá tienen la imagen, al costado podemos ver los tipos de cándida. Albicans, cruceis, gravatra, tropicales. Diferentes, siguen siendo hongos. Para que yo pueda hablar de una candidiasis no complicada frente a una complicada, va a haber mucho el número de episodios por año. No complicada es menor o igual a 3 episodios. Es decir, si una mujer le diagnostican el 31 de enero cándida, en abril cándida, en septiembre cándida y no más, es una candidiasis no complicada. Pero si te diagnostican en enero, marzo, mayo, julio, agosto, complicada, porque es recurrente. Otra forma de darnos cuenta, síntomas. La candidiasis no complicada son síntomas leves en la mayoría de los casos, que en algunos casos puede ser moderado. Es decir, solamente se van a caracterizar por el flujo. Me dice, doctor, tengo flujo, me tomo pastillas, y a la farmacia, y el obstetra, y el ginecólogo tal, a la clínica tal, y manda solo esto, pero no aguanto. Examina, haces todas las pruebas y concluyes que es una candidiasis no complicada. Le das un tratamiento, mejor. O puede ser complicada, con síntomas severos. Es la clásica paciente que ha probado de todo, su calidad de vida se altera, quiere que le soluciones la solución en un día, porque está harta de constantemente de estos síntomas. ¿Ya? Entonces tú tienes dos posibilidades, ¿no? Si es no complicada, lo más probable que es una cándida albicans. Y si es complicada, es una cándida no albicans. Entonces por eso les decía, cuando nosotros hacemos un tratamiento, un diagnóstico de cándida, tenemos una prueba de cultivo para ver qué tipo de cándida me estoy enfrentando. Y otra forma de ver esto es ver
¿Cuáles son los componentes genéticos? ¿Cuáles son los factores? Es una paciente inmunocompetente, principalmente gestantes, o inmunocomprometidas, pacientes inmunocompetentes, el ciclo menstrual, perdón. Las mujeres en el ciclo menstrual siempre van a caer sus defensas a mitad de la ovulación. Como han visto, ¿no? Cae, después aumenta la inmunina A y la inmunina G. ¿Por qué? Porque la mujer busca un embarazo. En cambio, las candidiasis complicadas, inmunocomprometidas. Embarazadas y diabéticas. Que quede claro eso. Entonces, el tratamiento va a depender mucho si son casos sintomáticos. Y si es una candidiasis no complicada frente a una candidiasis complicada. La candidiasis no complicada, ¿ya?, se resuelve de dos vías, sistémica o local. Sistémica, fluconazol, 150 miligramos, dosis única. O local, clotrimazol, 1% vaginal cada noche por 7 días. ¿Ya? También tenemos otros medicamentos, como el itraconazol. También puedes darlo 200 miligramos cada 12 horas por un día. ¿Ya? En caso de las embarazadas, doctor, está contraindicado el uso de azoles. ¿Qué debo hacer? Bueno, pasadas las 14 semanas, ya puedes usar azoles. Vía vaginal, de preferencia. En gestantes, de preferencia vía vaginal. ¿Ya? Y doctor, si no viene en la semana 8, semana 9, semana 10, podría usar, tienes que valorar riesgo-beneficio. Quiere decir, buscar otras alternativas de manejo para la candidiasis. Pero esto ya lo voy diciendo, la candidiasis es poco probable que se presente en gestantes antes de las 14 semanas. Salvo que es una paciente diabética antes del embarazo. En ese caso, hay que analizar el caso. Doctor, si no funciona ninguno de estos, ¿podría utilizar otro medicamento? Sí, violeta de genciana al 1% una vez cada semana por 3 dosis. Si en caso la paciente ha tenido, la gestante principalmente ha sido antes de las 14 semanas. Evidencia muy baja, pero ayuda. Nosotros tenemos la candidiasis por una cándida no albicans, Glarata o Cruzei, usar ácido bórico por 14 días o clotrimazol por 14 días, vía vaginal. En cambio, la candidiasis complicada, el tratamiento se extiende hasta 6 meses, incluso más. ¿Okay? Puede ser sistémico, igual fluconazol, 150 miligramos cada 72 horas por 3 dosis, y luego damos mantenimiento una vez por semana, hasta 6 meses. O itraconazol, oral, cada mes. Sí, una vez por mes, 6 dosis. Dependemos del costo, ¿no? O local, clotrimazol, 1% vaginal por 14 días y mantenimiento 100 miligramos una vez por semana hasta 6 meses. O nistatina, vaginal, cada noche por 14 días. Igual con Glavatra o Cruzei, ¿no? Ácido bórico vaginal 600 diarios durante 14 días y Cruzei con trimazol, miconazol vaginal durante 7 a 14 días. La tricomoniasis ya sí es una ITS, es una infección de transmisión sexual. La tricomoniasis es, como ven en la imagen, si ustedes encuentran una paciente con estas características de flujo, verdoso, espumiante, con un cuello eritematoso y un aspecto de fresa, ITS. Se trata a la paciente y a la pareja o a los contactos sexuales para cortar la infección. Este cuadro de tricomoniasis se exacerba en un pH alcalino. Miren, el test de aminas puede salir positivo. Y en la colposcopia vemos una cervicitis maculosa, es decir, un cuello en fresa. Por tanto, la clínica de este exudado purulento va a ser espumoso, mal olor o amarillo verdoso.
va a haber un eritema con prurito y ardor vulvovaginal. Viéndolo muy desde afuera, porque claramente yo desconozco si han hecho algún estudio demostrado que diga lo contrario. La percepción que yo tengo es que quizás todavía no son totalmente conscientes del crecimiento exponencial de la popularidad de los chicos, sobre todo a raíz de estas dosis únicas y o 500 y oral cada 2 horas por 7 días. O diversos, igual, 2 gramos dosis única o 500 miligramos de oral cada 2 horas por 5 días. Y se da contacto a todos, se da tratamiento a todos los contactos sexuales. Muy bien. Ahora vamos a hablar de aquellas infecciones y un poquito más arriba, del cuello uterino. Los famosos exudados purulentos del cervix, o que provienen del endocervix. Todos se diagnostican por cultivos. Si yo el examen clínico veo la imagen que tenemos en la pantalla, ¿Qué va a hacer comer? Tiene que estabilizarlo, llevar a mantener en la balanza, porque lo ha hecho mal. Que se puede dar esto puede salir 4 cosas: clamidia, plasma, ureoplasma o gonococo. Patógenos endógenos o patógenos exógenos. La bendición. El gonococo, que va a ser la gonorrea, que es la sea gonorrea, yo veo eso y hay clínica, ceftriaxona, 1 gramo intramuscular, dosis y se acabó el problema. Pero si es, digamos, alérgica a la ceftriaxona, ¿qué doy? Gentamicina, 240 miligramos. Mi mujer gana 50.000 al mes, pero quiere un asociada a citromicina, 2 gramos por la dosis. Al día siguiente, ella trajo a vivir y se acabó con nosotros, a mi suegra, a mi suegro y mi cuñado, diciendo que ella se haría cargo de los gastos de su familia. Esa noche solo cociné para mí. Una semana después, mi mujer química, la gonorrea fue increíble. Digamos, gonorrea casi no vemos. El año, la gonorrea lo veíamos hasta el año 1990. Es una enfermedad del milenio pasado. De 2000 para adelante, clamidia. Pues clamidia, el micoplasma, el ureoplasma, felizmente el tratamiento es 1. Iniciamos con doxiciclina, 100 miligramos oral, 12 horas o 200 miligramos oral cada 24 horas por 7 días. Ahora, no se recuerdan de nada, doctores. No saben si es gonorrea, clamidia, no se da bola, dale así previsible. Se va a cubrir tanto gonorrea como lo demás. Pero somos médicos, vamos a tener de forma correcta. Esto no es gonorrea, es clamidia. Ah, ya. Esa alérgica a las dos, ¿le voy a dar? Ah, sí, pero me hicieron 1 gramo oral, dosis 1. Y se acabó el problema. Doctor, ¿las gestantes también pueden tener ese tipo de secreción purulenta? Y la respuesta es sí, sí lo pueden tener. Sí. ¿Qué van a tener? Principalmente, clamidia. En la vida pasada, mi hermano mayor. Entonces, como yo no lo puedo dar doxi porque es teratogénico, y de repente no lo va a dar ceftriaxona porque ese no es su tratamiento, no, ni cosquillas lo va a hacer, ¿qué le voy a dar? Acitromicina, 1 gramo oral, dosis 1. No es teratogénico y cubre la enfermedad. Sencillo, doctor. Si en el examen hay una pregunta que está antes de 8 semanas, se sospecha por clamidia, que no se pone posturado por endocervix, que no es sangrado, prurito, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Macrólido, así. Cuidado. Por lo tanto, este tipo de infecciones de descarga en cervix tienen un alto riesgo de complicaciones como la EPI y secuelas de infertilidad o estrella. Por lo tanto, el tratamiento va a poner aquí a la pareja. Y ahora tenemos las infecciones que no producen un flujo vaginal, que generan úlceras, cáncer, inguinal, linfoma venérea. Tenemos otras como el herpes simple, papillomavirus humano, que le van a traer el sistema de cáncer o de cuello uterino, y el molusco contagioso. Quizás cree que se ha perdido algo bueno de verdad.
La sífilis está generado por el Treponema pallidus, que tiene una incubación de 10 a 90 días. Hay una infección en contacto con una persona no desconocido, hasta 3 meses pueden presentarse. Y tenemos 3 estadios, 3 grados: la primaria, secundaria y la tercera. Pero vamos a hacer un momento de la primaria y la secundaria, que compete al desarrollo de úlcera genital. En la primaria vamos a una lesión ulcerada indurada, no duele, de bordes netos y fondo limpio. En algunos casos se resuelve de forma espontánea. Ahí viene el problema. Como no duele, no te incomoda, no pasa nada. Pero con el tiempo, ¿qué va a pasar? Va a ser un condiloma plano. Cuando yo veo una paciente de esto, digo, uy. Ahora pasó hace 2 años, 3 años, no. Pero también lesiones cutáneas o... ¿Cómo va el diagnóstico? Pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. Las treponémicas son específicas. Las no treponémicas son inespecíficas. Tenemos el TPA, el PDR, el RPA. El tratamiento de una lesión de estos tipos de características es una misma. Penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades, intramuscular una vez. Si es alérgica a la penicilina, doxiciclina, 100 miligramos por vía oral, 2 veces al día durante 14 días, o ceftriaxona en la modalidad intramuscular durante 10 a 14 días. Vamos a ver qué tipo de tratamiento nos trata. No es la cremita, no sé qué, el tratamiento antibiótico. Y cuando iniciamos el tratamiento antibiótico, debemos hacer un seguimiento clínico y de pruebas serológicas no treponémicas. Es decir, si una paciente que tengo que buscar las pruebas treponémicas, se le pregunta en el examen, el seguimiento de la sífilis es con pruebas no treponémicas. ¿En qué mes? ¿En 6? 12? Es hasta los 2 años, luego del diagnóstico y tratamiento, se tiene que seguir. No se olvida. El chancroide, el chancro blando, similar a la sífilis en el estadio primario, son lesiones, digamos, ulceradas, necróticas, múltiples, que no son únicas, son múltiples. Sífilis es lesión única, chancro, lesiones múltiples, pero muy dolorosas. Duele bastante. Es la que te ves al toque, es la clásica. Salió un viernes en la noche, lunes o martes te llegan con emergencia. Son las 11:14 de la noche del jueves. ¿Por qué no? El periodo de incubación de cuántos días son? 3 a 5. Eso normalmente sucede cuando en los fines de semana, los días de playa, en los post-conciertos. Pues, hay que tratar de guiar. Agente responsable, meflosucrel, tratamiento, acitromicina, 1 gramo oral, dosis 1. El granuloma inguinal, con la famosa donovanosis, causada por la Klebsiella granulomatis. La clínica son pápulas dolorosas confluentes que se ulceran, producen linfedema. El diagnóstico es histológico, es una biopsia. Y vamos a ver el famoso corpúsculos de Donovan, de ahí viene su nombre, donovanosis. Tratamiento, cuando yo tuve algo así, medio tipo hemangioma, más o menos, pero ulcerado. Señora, doxiciclina 100 gramos, 100 miligramos por 2 horas, cada 2 horas por 3 semanas. Yo me acercaba a la tienda y le decía al señor, muy confiada de mí misma. Y tenemos el linfogranuloma venérea, que es por un serotipo de clamidia, o sea, el L1, L2 y el L. La clínica son lesiones ulceradas celulares o perineales, que va a haber linfoadenopatía regional supurada o secuelas de cicatriz con linfedema. Tratamiento igual que el anterior, doxiciclina, solamente aumenta la dosis, 200 miligramos oral durante 21 días. Herpes genital, igual que la sífilis, el chancroide es de la tercera, digamos, en frecuencia. ¿Cómo se caracteriza el herpes genital? Son lesiones
vesiculares agrupadas, muy dolorosas. La marca de ¿Cuál duele más, doctor? que es Se duele brutal. Eso le decía a mi pies. Se duele bastante. En cambio, el herpes doloroso se ulcera y pueden curar solas entre 7 a 18 días. Ya hace cielo, cefalea, bueno, tapiz, herpes es la preinfección. Latencia permanece inhibida en los ganglios del plexo sacro. Así que va a ser herpes zóster. ¿Fue una reactivación de las vesículas? Sí. ¿En qué caso también? Así de continuidad posterior. Entonces, las más dolorosas se funcionan y se también curan solas. Igual que el chancro, él es una enfermedad de fin de semana, digamos. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación sucede de 2 a 7 días. De los dos tipos de herpes, el tipo 2 es el más frecuente al herpes genital. Tratamiento: aciclovir, 400 miligramos oral cada 8 horas por 7 a 10 días. ¿Ya vieron que es? Después tenemos la papilomatosis genital, como digo, esta es la ITS más frecuente. No lo vamos a hacer de detalle porque lo voy a mencionar. Luego que lo vamos a hacer en el tema de displasia cervical o lesiones permanentes del cuello uterino. Cabe recalcar que el papilomavirus humano es un virus ADN que tiene alta afinidad con la piel y la mucosa. Una cosa muy importante es que este tipo de virus se va a replicar en las células del estrato, como vemos en la imagen. Eso es a nivel anal, papilomas a nivel genital. Los papilomas que generan las famosas verrugas genitales o anogenitales son el tipo 6, el tipo 8. En los que generan cáncer, el tipo 16 más 8. Son los más agresivos, principalmente el 16. Y ahora tenemos el molusco contagioso. El molusco contagioso es un poxivirus, ADN, virus del molusco contagioso, obviamente, causa infección crónica y localizada. ¿Dónde? En la vulva y la cara interna de los músculos. Clásico, así como parece un herpes, pero no duele. Pero no duele. Le dices, no sabía, doctor, que tenía eso. ¿Cuánto tiempo lo tienes? Semanas, 3 o 6 días. ¿Qué hacemos ahí? Lesiones papulosas rosadas con umbilicación cerebral. Tratamiento: crioterapia o curetaje. O un tratamiento ablativo, una cauterización, ya sea ácido cloracético, electricidad, etc. Hay que repetir siempre que el molusco contagioso tiene que ser una cirugía completa, estaría simple, ¿no? Se pone en la cama, ¿okay? Tiene alta residuo, podemos tratarla y en los próximos 2 o 3 meses puede tener más recaída. Entonces es importante el molusco. Lo que quieras preguntar, pregúntaselo a Muy bien, doctores, con esto vamos a finalizar. O sea, que ya lo tenías planeado desde hace Es un tiempo. tema muy bonito, muy amplio y espero que lo van a poder comprender. Y creo que se lleven el siguiente mensaje en conclusión. 1. Hay que entender que el microbioma vaginal es un órgano metabólicamente activo esencial para la salud, Pero me di cuenta de que estaba equivocado. según la evidencia que tenemos hasta el momento, como lo han podido ver durante Puedes con todo. El bol que rompió Número hoy 2. era el que nos regaló tu madre. La salud es Decidió que fue el igual a un suceso. equilibrio ecológico. No rompió un bol. Mencionamos Me rompió a que mí y también te rompió a ti. tipo Nunca nos consideró familia. de estado Solo éramos comunitario unos 4 antes de irse a vivir bien con Gumi. se relaciona con la disbiosis, ¿Qué ha que hecho es el Gumi sustrato aparte de soltar algo de dinero? fisiopatológico Lo que da común y llega a una de fracción de lo que nosotros múltiples gastamos. enfermedades de transmisión. Mamá estuvo una semana ingresada por la tensión. En el Medicación y futuro, cuidados. el Mucho manejo de las más infecciones de trato genital inferior y la prevención de resultados adversos será por el diagnóstico molecular. Algún día llegaremos a eso en el tema. Y las terapias de restauración microbiana. Ojo, que están dice, no debemos tratar de forma empírica sin diagnóstico a los pacientes. No solamente es por la clínica que menciona, tienes que examinar a la paciente y de ser posible hacer 3 exámenes. Microscopio en fresco, KUH y tira reactiva de pH vaginal. pH vaginal. ¿Por qué? Porque el 50% de los diagnósticos clínicos son incorrectos.
salte, se la juega, no es lo que quiere. Y siempre debemos pensar en una infección de transmisión sexual, en tricomoniasis, porque es un marcador de otras ITS. Y debemos realizar de cosas, cribado para clamidia y gonorrea, pero principalmente para clamidia. Porque si sale el tratamiento, hay una úlcera ahí, caballero, no tiene una secreción por óseo, ¿qué le vas a dar? Tóxico, así que si es gonorrea, asociado a citromicina. Y siempre, mensaje final, lo que le va a pasar a tu mamá, paciente, el tratamiento siempre se debe individualizar y debe distinguir entre una candidiasis vulvovaginal complicada y no complicada, y tratar las parejas en la circunstancia. Muy bien, queridos alumnos, con eso terminamos la revisión de ITS. Espero que haya sido de agrado, muy interesante por ustedes. Si tienen alguna pregunta, háganmela ahora, por favor. Doctor, una pregunta. Buena clase, gracias por la presentación. Quería preguntarle sobre si es que usted recomienda el uso del lactobacillus bioral de esos sobres que, bueno, venden, y si lo recomienda para algún tratamiento de estas enfermedades que nos mencionan, ¿no? Por ejemplo, la vaginosis, si lo recomienda. Claro, la pregunta acá no es si es, tendrás que ver en el sobre si es un prebiótico o es un probiótico, porque por sí la mujer ya tiene sus probióticos dentro del cuerpo, ¿ya? Si el sobre te dice prebiótico, sí, consúmelo. De marcas no sé mucho, pero sí te puedo decir que los prebióticos sí son útiles. Y eso lo encontramos en los alimentos, en el yogur, en esos alimentos que debemos consumir, ¿ya? Y sí, como te mostré el estudio del año 2020, el estudio chino que hablaba cuáles son los beneficios de los lactobacilos, ¿no? Acción antibiofil, ¿no? Inhibición, etc. Entonces, ese beneficio es muy importante y eso ayuda más. Antes de ese estudio había mucha, ¿cómo te puedo decir?, susceptibilidad de usar probióticos o prebióticos. Pero si tú me pones entre pre y pro, yo te optaría por el prebiótico antes que el pro. Porque el pro lo tenemos, bueno, todos los seres humanos tenemos probióticos. ¿Yo cómo puedo afianzar esto? Consumo de una buena dieta. Concentración en leche, yogur griego, una dieta tipo mediterránea nos va a ayudar en ese aspecto. ¿Claro entonces está ahí? Sí, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Tengo una consulta. Dime. Por la parte práctica en mis rotaciones, se había visto que en una primera instancia vino una paciente, se le hizo la especuloscopía, colocar el espéculo, y pues en la parte del tratamiento dieron un tratamiento combinado. Y cuando le pregunté al docente, me comentó de que justamente era porque, o sea, hacerlo algo empírico, metronidazol más el clotrimazol, cándida más vaginosis que podría ser. Pero ya una segunda paciente solamente recetó lo que fue el clotrimazol. Y ya, pues yo dije, ¿por qué no, o sea, por qué tampoco no receta el otro medicamento? Pero me dijo de que no, de que esa vez era diferente. Y ahí me confundí un poco, o sea, ¿realmente se debería dar los dos medicamentos o quizás solamente uno solo? Porque finalmente también creo que es en base a lo que sale en el laboratorio, los estudios más adelante. Esa sería mi consulta. Perfecto, mira, como te dije, dentro de las conclusiones que yo pongo siempre, ¿no? Hay un debate a veces cuando voy, no soy muy bienvenido en las sociedades porque soy muy preguntón y cuestiono mucho. La evidencia es bien clara. La evidencia dice que no debemos tratar empíricamente sin diagnóstico. Y es clara esa conclusión. ¿Por qué? Porque el 50% de los diagnósticos clínicos son incorrectos. Lamentablemente, en los centros hospitalarios, en un hospital que hablo como el 2 de mayo, no contamos con un microscopio para que cuando yo veo una fluja normal, agarro un microscopio, un perfecto, un par de gotitas de suero fisiológico, veo el microscopio qué es lo que encuentro, hago mi prueba de aminas, el KOH al 10%,
y debería tener mi tira reactiva para medir el pH vaginal, ¿verdad? Pues con eso mi diagnóstico clínico va a aumentar la sensibilidad y especificidad, así como dicen los criterios de AMSE y los demás que hemos hablado. Aumenta más, yo puedo un diagnóstico y un tratamiento más dirigido. Bueno, otra pregunta es, ¿no? Doctor, ¿por qué una paciente es diferente de tratamiento? Es porque se debe individualizar el tratamiento, pero ya no se puede dar un tratamiento sospechando o en cándida o en vaginal. La pregunta es, ¿a quién estás tratando? ¿La cándida o la vaginosis? El tratamiento combinado. Que hay una infección mixta, puede haber. Incluso hasta hace una década atrás, muchos de los componentes que traían farmacéuticos privados, que se habían combinado, ¿no? Fluconazol, un tratamiento. Siempre había 2 fármacos. Pero la evidencia dice que las infecciones vaginales mixtas son bajas. Muy bajas. Si hablamos de un porcentaje, debe ser menos del 10% o alrededor del 15%. Es bajo, así que 10 mujeres, una sí puede una infección mixta, ya siendo muy certero. Por eso es que esos medicamentos han salido del mercado. Pero lo que no ha salido del mercado es el hábito. Como tú sabes qué es la patología, tú das los medicamentos, una debe curar. Como ya salió del mercado esa pastilla mágica, algunos médicos, colegas, pueden usar, a lo mejor damos a los 2, para cubrir. Me aseguro, si no es uno, y eso tampoco debería ser. Entonces, siempre hay que tratar. Y eso también no es por culpa del colega, no es falta de recursos. En todos los hospitales, incluso en el salud. Recuerda que en salud no hay ese microscopio ni la tira reactiva para poder ver ni el KOH. Y siempre confiamos que el diagnóstico debería ser clínico. Sí, estoy cierto en eso. Pero no es lo mismo que tú hayas visto 10.000 casos de candidiasis frente a un médico que recién está saliendo que hizo solamente 5 o 6 casos. Yo particularmente soy un ginecólogo ya de segunda generación, que ya pasé los 10 años. Y ya aprendí bastante, ¿no? Te voy a decir, ¿no? Aprendes bastante y dices, no, esto es tal cosa, le pido que sea más dirigido, le hago un cultivo, etcétera. Y le explico, ¿no? Que vamos a iniciar con esta terapia, por la clínica, por los factores de riesgo, por lo que dice la evidencia, yo puedo sospechar más. Pero en conclusión, si yo sé que la paciente es hispana, estoy en Perú, no voy a pensar con una infección mixta, porque ya sé que el común digestivo es el tipo 4. ¿Qué cosa es eso? Disbiosis. ¿Qué cosa es eso? Vaginosis. La trato como una vaginosis. ¿Entiendes? Entonces, el punto de esto no es mandarnos por mandar, sino es conocer. Siempre yo a los chicos que rotan conmigo, me digo, oye, quiero que te aprendas la definición, quiero que te aprendas los factores de riesgo, quiero que te aprendas la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Por qué, doctor? Porque una vez que yo entrego a una paciente, lo que voy a decir de dónde viene usted, a qué se dedica, cuáles son sus hábitos. Si yo conozco los factores de riesgo, mis posibilidades se van a reducir más. Conozco la clínica, voy a hacer como un embudo, cada vez más. Y voy a ser más específica que un examen. Doctor, no tengo el KOH, no tengo el microscopio para enfocar. Lo puedo como una tira reactiva de papel tornasol. Bien, cuando me metí un poquito más, andaba con el papel tornasol. La paciente esperó un par de minutos y salía ácido. Ya sé qué es. Salía alcalino. Vaginosis. Y era más certero, ¿no? Doctor, no tengo esos recursos, pero tengo el conocimiento. Y dice la evidencia que los pacientes hispanas o afrodescendientes tienen el tipo 4. Obvio, tienen disbiosis. Obvio, vaginosis. Por lo tanto, el tratamiento es para una vaginosis. Es una forma de verlo. Si no tengo las herramientas, debo tener conocimiento. Pero en esta era moderna somos muy operador dependientes. Todo queremos en el celular, hay calculador. Yo no estoy en contra de eso. Ayuda y hace más fácil el diagnóstico. Como les comentaba en los chicos hablando mío, actualmente ya el médico es una especie de peligro de extinción. Hay muchas pruebas. En caso de lesiones del cuello uterino, en Corea se creó un sistema que se llama sistema de colposcopía. Es prácticamente funciona con IA.
tiene registros desde 1996 hasta la fecha, de imágenes de lesiones premalignas con diagnóstico histopatológico. Es decir, que a un médico que le tome, digamos, 2, 3 décadas llegar a ese nivel, el aparatito lo hace solo. Colocas un poco, ya no va a ser el médico que me haga esas pruebas, o sea, el tecnólogo pone el ácido, toma la foto y la imagen dice, ¡pum!, es tal cosa. Porque este aparatito, doctor Caíto, de mi creo que dice que detecta hasta el 95% de sensibilidad y 96% de especificidad en lesiones premalignas. Imagínate, bárbaro. ¿Cuánto cuesta? Podría costar $7,000 más o menos. Tú pones eso en tu centro médico, en un hospital, chao ginecólogo, así de simple. Porque ese aparato va a trabajar solo, con mínimo recurso. Eso está pasando actualmente. El mensaje de ustedes para ustedes es, ¿hay que ser dependientes? No. Pero sí hay que trabajar conjuntamente con lo que es hoy día, ¿no?, la inteligencia artificial. Pues eso sí, si alguna vez en una clase me motiva la inteligencia artificial, me hago bastante sobre eso. Pero sí debe ayudarte, pero no deberías depender de eso. Entonces ese es el mensaje. Cada tratamiento no puede ser un diagnóstico empírico, no solamente clínico, sino debe hacer un análisis de cómo es una enfermedad y por lo menos algunos exámenes necesarios mínimos para el diagnóstico. Y obviamente el tratamiento siempre se debe individualizar. La verdad, tu pregunta tendría que haber visto el caso y ver cómo puede responder. Pero el tema que les he dado el día de hoy trae los conceptos claros, el tratamiento básico necesario para poder tratar una enfermedad, que obviamente debe haber casos, digamos, aislados, ¿no?, que requieren un estudio más, o un tratamiento un poco más especializado. Y principalmente ese problema lo van a tener cuando vean casos de cándida complicada, que eso es bien difícil de manejar. Lo das a hacer pastillas, le das tratamiento por 6 meses, etcétera. Incluso yo he tenido que usar violeta de genciana, ya como último recurso, y funcionó. Imagínate, eso hay que intentar. Un tema que parece un poco sencillo, a veces se hace un poco más complicado. No es que todas las veces se van a complicar, sino que a veces hay un grupo que se puede complicar. Lo he visto, tengo que pensar así, ¿no? He ido a la clínica X, grandes nombres de acá de Lima, y me escucharon por ti todo, y hacemos tal cosa y funciona en ello. Entonces, siempre hay que tratar de entender que si una paciente viene a buscar un apoyo, nuestra función como médicos es servir, ayudar a que mejore esa calidad de vida que ellos necesitan. Ese es el mensaje que se debe llevar el día de hoy. Espero que hayas respondido tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta del grupo? Muy bien, chicos. Entonces, gracias por la atención prestada. Espero no haberlos aburrido. Tratar de hacer lo más concreto posible. Y nos vemos en el examen. Esto lo voy a subir al aula virtual, o si no, se los voy a compartir para que puedan ver. Listo. Muy buenos días y feliz fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Cuídense, chicos.